¿Sabe? Lo primero que quiero decirle esta mañana es que la intercesión es una función sacerdotal. Y yo compartí hace unos días en la iglesia en San Pedro Sula. Y yo les decía a los hermanos que cuando Dios puso a Adán y a Eva, puso al hombre, dice en Génesis 2:15, dice que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y sabe, cuando nosotros vamos al original hebreo y vemos la palabra labrar, no solo significa trabajar, estar ahí cultivando la tierra, sino que la palabra labrar significa adorar, significa honrar, significa servir, significa dar culto. O sea, tiene muchos significados esta palabra, la palabra abad. Y cuando yo meditaba en eso, pensaba en la importancia, porque dice que lo puso para que lo labrara y para que lo guardase. ¿Sabe? Adán y Eva, nosotros lo vemos, ellos eran sacerdotes que gobernaban, o reyes y sacerdotes, así como también lo dice el libro de Apocalipsis, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces tenemos una autoridad sobre el lugar donde Dios nos plantó, donde Dios nos hizo crecer, donde Dios nos puso. Y dice que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, los puso para que labraran y guardaran la tierra. Pero yo meditaba en que la palabra labrar tiene que ver con adorar, tiene que ver con servir a Dios, tiene que ver con dar honra a Dios, tiene que ver no solo con la adoración de los domingos, no solo con escuchar la palabra el domingo o el viernes o el día de discipulado. La palabra abad tiene que ver, así como Pastor Remo decía, con el aposento. Tiene que ver con que nosotros estemos en la presencia misma del Señor. Jesús, ahora lo sabemos, mamá hace poco habló sobre la función sacerdotal de Jesús como nuestro sacerdote. Y ahora nosotros sabemos que todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Todos nosotros estamos para adorar al Señor. Ahora, yo meditaba y el Señor me hablaba leyendo el libro de Jueces y el libro de Josué. Me doy cuenta de algo. Vemos que mientras Josué estuvo, el pueblo de Israel avanzó, conquistó, tomó los lugares, tomó la tierra que el Señor les había prometido que se las daría. Pero cuando murió Josué, vemos que el pueblo dice que volvió a servir a los dioses de las naciones en las que, porque habían ciertas naciones que no echaron fuera, y dice que el pueblo volvió a servir a otros dioses. Y cuando esto sucedió, entonces la nación de Israel empezó a ser gobernada por otras naciones, empezaron a ser subyugados, sometidos. Y sabe, yo meditaba y usted mira, dice que mientras Débora estaba, la nación de Israel prosperaba, adoraba a Dios, servía a Dios. Pero cuando morían los jueces, la nación otra vez volvía a entrar en pecado, en idolatría. Entonces, mientras yo miraba eso, me doy cuenta que la intercesión, sin la adoración, sin el servicio, sin una entrega realmente diaria de nosotros, de buscar su rostro, de anhelar escuchar su voz, de entrar en su aposento, porque sabe, nosotros podemos interceder por lo que nosotros vemos naturalmente. Podemos clamar por las cosas que nosotros vemos, por las cosas que a lo mejor son visibles, lo que está sucediendo, la injusticia. Pero me impactaba lo que compartía Vicky, a veces con decisiones que nosotros necesitamos tomar. Podemos ser movidos
tal vez por lo que nos parece en ese momento, pero qué diferente es cuando nosotros hemos entrado en su aposento, cuando nosotros vamos a su presencia y cuando Dios nos habla y nos dice lo que se debe de hacer. ¿Sabe qué? Yo meditaba en que nosotros muchas veces buscamos el consejo del mundo, pero la palabra nos dice que en Él está la sabiduría, en Él está el conocimiento, el temor, en Él está el poder, el consejo. O sea que cuando nosotros vamos a su presencia y nosotros le consultamos, nosotros le adoramos, nosotros le honramos, no solo con cánticos, con alabanzas, sino con nuestros bienes. Sabe, amado, las cosas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a ser transformadas. Pero cuando nosotros descuidamos el lugar de su aposento, cuando nosotros descuidamos lo espiritual, el estar con Él, el amarle a Él, como orábamos esta mañana, como cantaba Yasmina, que necesitamos al Espíritu de Dios. Cuando nosotros estamos con Él y cuando nosotros escuchamos su voz, las cosas cambian. Porque ya no nos movemos por lo que miramos naturalmente, sino porque, sabe, algunas veces como iglesia reaccionamos a las cosas que pasan y empezamos a orar cuando tal vez ya tenemos al enemigo adentro. Pero cuando nosotros estamos en el lugar de su presencia, el Espíritu se anticipa y nos muestra las cosas antes de que sucedan. ¿Sabe que hace unos días estábamos orando en la casa? Y mientras orábamos, el Señor me recordaba una vivencia que tuvimos. Estábamos orando, íbamos a orar en la reunión congregacional, en la oración congregacional, y estábamos esperando que llegaran los hermanos y que fuera la hora para empezar. Y estábamos platicando. Y de repente, bueno, vamos a empezar a orar. Cuando yo cerré mis ojos, amados, tuve una visión. No tengo visiones muy frecuentes, pero ese día yo solo cerré mis ojos y yo tuve una visión. Miraba un ejército aéreo, miraba helicópteros, miraba aviones de guerra que venían en contra de Honduras. Y cuando yo miré eso, yo empecé a orar, a declarar, a cerrar la puerta al enemigo, que todo plan, todo aquello que se estaba elaborando en contra de Honduras fuera cancelado y anulado. Pero sabe, me impactó que cuando yo termino de orar, no es así como fue algo que yo sé que fue algo, un mover del Espíritu. Cuando yo termino de orar, empieza a orar otra hermana. Y ella empieza a profetizar sobre la nación, pero como con poesía. Y decía: Honduras, tierra bendita, Honduras, amada. Y empezó, pero había algo tan poderoso que nos envolvió. Y luego otra hermana siguió declarando, profetizando la palabra. Pero luego hermana Marcia, al final, ella empezó, amados, mire, no teníamos ningún shofar ahí. Pero hermana Marcia empezó a hablar y luego empezó a salir un sonido de su voz que parecía, de su boca que parecía shofar. Y empezamos, mire, fue algo tan poderoso en ese momento que yo sé y yo tengo la convicción que algo se detuvo para nuestra nación ese día. Y sabe, yo meditaba en que como nosotros como iglesia tenemos la autoridad para gobernar, tenemos la autoridad. Nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los reyes y los sacerdotes que gobiernan la nación. La autoridad nos pertenece a nosotros. Pero si nosotros descuidamos el lugar que nos corresponde, si nosotros descuidamos el buscar su presencia, ¿sabe? Y me ha pasado a mí, no lo digo por usted, lo digo por mí, que a veces tenemos tantas cosas que hacer. A veces tenemos una agenda tan pesada y
damos lugar para todo, pero a veces usted dice, bueno, voy a orar cuando venga en la noche. Y en la noche llega tan cansado que usted solo dice, ay, gracias Señor, y usted se acuesta. Y van pasando los días y van pasando los días. Y lo que va sucediendo es que empezamos a ver la dura realidad, pero no tenemos las armas a veces para luchar, para contrarrestar todo lo que se levanta. ¿Sabe? Cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu, cuando nosotros leemos su palabra, como lo decía Martín, la palabra de Dios tiene el poder para abrir camino donde no lo hay. Entonces, cuando nosotros, aunque estemos, mire, yo puedo ver que cuando buscamos la presencia del Señor, como que todas las cosas se van alineando, así como decía Vicky, todas las cosas se van alineando cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros escuchamos su voz. ¿Sabe? Aún cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nosotros vemos a los demás. Se despierta la compasión, porque creo que cuando nosotros estamos en el aposento, cuando nosotros buscamos su presencia, nosotros podemos percibir lo que Dios percibe, podemos ser movidos a compasión, porque podemos percibir el amor con que Dios ama las vidas. Y cuando usted mira a alguien, tal vez no, aunque lo mire tal vez en una condición terrible, en vez de juzgar, en vez de señalar, usted empieza a gemir, a clamar, a bendecir, a declarar el propósito de Dios sobre esa vida. ¿Sabe? Una vez, pastor y yo estábamos orando en nuestra casa, y cuando estábamos orando, el Señor nos trajo el nombre de una persona que ya días no iba a la congregación. Y cuando empezamos a orar por él, Pastor Remo tuvo una visión donde él estaba metido como en una cueva como con barrotes de hierro. Y increíblemente, pero los dos estábamos viendo lo mismo. Y empezamos a declarar, ¿sabe? Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso. Y sabe, cuando Pastor Remo y yo empezamos a orar, a declarar que él salía de toda depresión, que salía de todo cautiverio. Amados, fue impactante porque el viernes, ese día, él llegó a nuestra congregación. Y cuando él llegó pudimos orar sobre él, declarar, y sé que fue un tiempo hermoso porque él realmente fue libre. Y él cuando él llegó a la casa, él se miraba gozoso, danzando. ¿Sabe? Nosotros a veces juzgamos a las personas y las señalamos y las condenamos, pero cuando el Espíritu de Dios está ahí, el Espíritu Santo nos revela las cosas que están pasando en el interior de la persona y las luchas, porque todos tenemos luchas, amados, y todos necesitamos. El apóstol Pablo decía que todos necesitamos orar los unos por los otros. Qué importante. Ninguno aquí puede decir, ay no, yo no necesito que nadie ore por mí. Es necesaria la intercesión de los unos por los otros. La intercesión es vital, porque la intercesión, amados, es la que guarda. La intercesión es ¿sabe? Cuando ahí lo que le decía de Génesis 2:15 dice labrar, es abad, y dice guardar, es shamar, dice que es hacer cerco. Es hacer cerco o muro alrededor para guardar los dardos del enemigo. Cuando nosotros oramos e intercedemos, amados, y sabe, yo meditaba la importancia aún de nosotros orar
por nuestra propia casa, por nuestra propia familia, que levantemos el altar de adoración y de intercesión, porque lo que el Señor me decía es que la adoración y la intercesión van de la mano. No podemos gobernar si no adoramos e intercedemos. Y es importante que la adoración y la intercesión sea despertada en nuestras casas. A veces vemos todo disparatado, a veces vemos cosas y sabe, lo que necesitamos no es trabajar más, porque a veces nos encontramos que hay problemas económicos. Y yo pienso, bueno, yo he escuchado de personas que dicen voy a buscar un segundo trabajo porque con el que tengo no es suficiente. Y entonces tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y nos cansamos y nos debilitamos y vemos que lo que entramos es como en un caos, en un desorden, porque el trabajar más no es la solución. La solución está en buscar el rostro de Dios, porque en Él está la respuesta. Y sabe, meditaba en que cuando nosotros verdaderamente estamos en una situación difícil y vemos como que no le vemos salida, a veces hasta que ya tocamos fondo, como que uno busca a Dios y uno le dice, Señor, le clamamos a Dios, Señor, ayúdame, me has abandonado, no me escuchas, no me atiendes. Pero a veces somos nosotros los que hemos descuidado el lugar de su habitación, el lugar de su presencia, y creemos que Dios no nos cuida, que Dios no nos ama, pero tal vez es que nosotros nos hemos alejado y nos hemos olvidado del Señor. ¿Sabe? Mientras yo leía en Jueces 6, yo puedo ver a Gedeón, que dice que por causa de que Israel había entrado a servir a los dioses de esas naciones, dice que los madianitas venían y robaban a la nación de Israel. Y a mí me impacta, pero dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y Gedeón le dice, ay, pero ¿por qué estamos así? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué no suceden las cosas que nos cuentan de los milagros, de cómo Dios abrió el mar, de todo lo que Él hizo? Gracias. Sí, este está mejor. ¿Por qué no nos cuentan de todo lo que Dios hizo? De cómo Él abrió el mar. Pero no está pasando eso. Estamos siendo saqueados y robados. Y dice que llega un profeta y le dice que por causa de que ellos han abandonado al Señor, han dejado su lugar de adoración, de búsqueda, han dejado de servir al Señor, han dejado de escuchar la voz del Señor, han dejado de obedecer al Señor. Dice que por eso Él había entregado a la nación de Israel a Madián. Entonces, amados, qué importante es que nosotros miremos que dónde está nuestro corazón. Qué importante que nosotros escudriñemos cómo está nuestro corazón con el Señor. O a veces, sabe, el enemigo conoce quiénes somos y a veces envía dardos a nuestro corazón. A veces hay situaciones que vivimos en la familia, en el trabajo, que afectan nuestro corazón, o aún mismo en la iglesia, y donde se nos hace difícil a veces perdonar y tenemos un corazón quebrantado, un corazón herido. Y sabe, cuando nosotros tenemos un corazón herido, un corazón quebrantado y no estamos dispuestos a perdonar, sino que estamos ahí guardando el dolor, el enemigo nos hace fácil presa. Y lo que Dios está buscando es que nosotros podamos ser sanados, podamos ser liberados. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos nuestro lugar, nuestra posición, primeramente en nuestra casa, en nuestra familia, tomar la autoridad
Sabe, yo meditaba en todo lo que está viviendo la nación de Honduras. Sabe, yo no sé, pero ha habido un éxodo de hondureños increíble. Nos compartían unos amigos que ellos tienen una empresa de construcción, que ahora encontrar un albañil era algo sumamente difícil, porque la mayoría de las personas que trabajaban en el rubro de la construcción se han ido para Estados Unidos. Y usted escucha a la gente siempre dice, ay no, qué difícil, ay todo lo que está pasando, porque aún a veces en la iglesia estamos tan pendientes de las noticias del mundo. Estamos tan familiarizados con lo que está pasando en lo natural. Pero Dios, amados, quiere que nosotros prestemos atención a lo que Él ha dicho. Y yo no sé, amados, si usted está de acuerdo conmigo, pero cada profeta de Dios que ha venido a esta casa, el Señor nos ha dicho que Honduras está lista para el avivamiento. El Señor nos ha dicho que Honduras será el epicentro del mayor y más grande avivamiento que abarcará no solo nuestra nación, sino todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos eso? ¿Sabe? Los sábados oramos con los muchachos y oí a los muchachos decir, Señor, queremos ver ese cambio, queremos ver esa transformación en nuestra nación. Y yo decía, si todos lo queremos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si realmente lo queremos, amados, necesitamos como embarazarnos del propósito de Dios. Porque sabe, la intercesión profética, cuando nosotros como le decía, podemos interceder por las cosas en un plano natural, diciéndole al Señor, bueno, mi familia necesita ser liberada, necesita la salvación, la persona fulano de tal necesita un trabajo, porque lo estamos viendo. Pero cuando nosotros entramos en el aposento del Señor, no son nuestros planes los que nosotros presentamos delante del Señor, sino que oímos cuáles son los planes de Dios para Él establecerlos aquí en la tierra. Y eso, amado, atrae la diferencia, porque es atraer el cielo a la tierra. Cuando nosotros escuchamos los planes de Dios y usted escucha su directriz, y usted hace lo que el Señor le dice, usted está trayendo el cielo a la tierra. El diseño de Dios para usted, como decía Vicky, primeramente nosotros, y luego para todo lo que está alrededor nuestro. Nosotros somos los responsables. Nosotros somos los responsables de atraer el cielo a la tierra. Aún Jesús, cuando los discípulos le decían, enséñanos a orar, cuando Él dijo, ustedes van a orar, que sea hecha la voluntad de Dios, así como es hecha en el cielo, sea hecha aquí en la tierra. Nosotros, amados, marcamos la diferencia. Usted puede decir, mi intercesión, ay, mi oración, amado, su oración es importante y determinante para el cambio de todo lo que Dios quiere hacer en nuestra nación. Tal vez no estamos muy convencidos. ¿Sabe qué me impactó de lo que Pastor Remo decía? Que el hermano Ernie el viernes, él decía, usted es importante para el Señor. A veces nosotros creemos que no somos importantes para el Señor, pero nosotros somos importantes y somos piezas claves para la transformación de nuestra nación. Somos los que vamos a marcar el cambio de nuestra nación. ¿Sabe? Yo puedo ver a Nehemías, cuando él se da cuenta que los muros de la ciudad están destruidos y que sus puertas también están destruidas, Nehemías empieza a clamar. ¿Y sabe qué me impresiona?
Nehemías lo primero que hace es pedir perdón. Es decirle al Señor, mire, no le dice, esa gente ha pecado. Él dice, nosotros, hace una oración identificativa. Nosotros hemos pecado contra el cielo, Señor. Hemos pecado contra ti. Nosotros y nuestros padres nos hemos olvidado de la ley de Dios. Nosotros hemos adorado a otros dioses. Y Él empieza a pedir perdón al Señor por los pecados de la nación de Israel. Y sabe, luego vemos cómo el Señor mueve todas las piezas y el rey le da autoridad y le da recursos a Nehemías para ir y restaurar los muros de la ciudad. Y sabe, lo he estado leyendo el libro de Nehemías y me impacta porque Nehemías él solo no podía reconstruir el muro. Pero ¿sabe qué hizo? Nehemías y Esdras le enseñaron al pueblo que la labor era de todos. Y dice que Nehemías puso al pueblo por familias, dice, reconstruyendo los muros. Amados, en un lado tenían la espada y en otra la pala para construir. Y fueron por familias y dice, y él menciona de tal lado a tal lado, puso a la familia tal y de tal lado, y usted lo puede leer. Qué importante es que nosotros entendamos que nosotros somos parte de la transformación de nuestra nación, de nuestra nación, de nuestra nación. Tú y yo somos parte clave para lo que el Señor quiere provocar en nuestra nación. Amados, y si dejáramos tal vez de juzgar, porque a veces somos bien fáciles para levantar el dedo acusador. Somos fáciles para decir, ay, mira ese homosexual, qué terrible, me da asco. He escuchado a personas hablar así. Pero a veces nosotros no sabemos lo que esas personas han vivido, por las cosas que se han enfrentado. Sabe, hace unos días, hace unas semanas, una hermana, estábamos orando en la mañana y ella compartía sobre un primo de ella. Y ella oraba, estaba quebrantada, gimiendo por su primo. Y realmente que cuando la escuchamos, todas entramos en ese mismo clamor. Y ella decía que su primo había entrado en homosexualismo. Y él le decía, desde niño fui abusado por mis primos, por mis tíos. Y yo pensé que era algo normal. Dice, cuando yo llegué al colegio, empecé a sentir un deseo por los varones. Y dice, hasta que después entendí que todo lo que había vivido no era conforme al diseño ni al plan de Dios. Pero sabe, esta hermana, nosotros a veces podemos lanzar el dedo acusador cuando vemos a las personas y decir por qué se comporta de esa manera, pero usted no sabe lo que está detrás. Pero yo le quiero decir algo, aun cuando nosotros nos metemos a clamar, a interceder por las vidas, Dios nos muestra las cosas y Dios nos hace ver a las personas en el diseño de Él, como Él los ve, como Él los diseñó y las cosas que el enemigo hizo para pervertir y torcer los diseños. Entonces, qué importante, amados, que nosotros podamos entender que somos piezas claves, pero que necesitamos reconocer que a lo mejor hemos estado muy trabajados, reconocer que a lo mejor tenemos prioridades y nuestras prioridades no son las correctas. Tal vez nuestra prioridad es el trabajo y no el Señor. Algunas veces nos sentimos, ay no, es que como me pagan, entonces yo tengo que hacer y usted vive para trabajar y no trabaja para vivir. Y yo creo que necesitamos reconocer
y tal vez examinar cómo está mi vida. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy ejerciendo esa autoridad, ese sacerdocio? ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que Jesús, cuando Él murió, Él subió a los cielos y Él dice que está sentado a la derecha del Padre y que Él intercede por nosotros. Ahora, cuando nosotros ahora que estamos en Cristo, nosotros también tenemos esa autoridad para interceder por otros. Pero primero, no podemos o no estamos haciéndolo todo como el Espíritu Santo quiere si no dependemos de Él, si no le buscamos a Él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con el Señor, con el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos buscándole? ¿Cómo estamos escuchando su voz? ¿Cómo estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo? Ahora que tal vez pasamos, a veces el celular nos dice, ¿verdad? Has pasado 4 horas en el celular, entre las redes. ¿Cuánto tiempo invertimos en el celular? ¿Y cuánto tiempo invertimos en su presencia? ¿Cuánto tiempo, amados, pasamos platicando con amigos? ¿Cuánto tiempo hablamos con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros? ¿Cuánto tiempo pasamos en la oración congregacional? ¿Sabe? Hay poder en la oración congregacional cuando estamos unidos como cuerpo. Hay poder en la oración personal, pero cuando estamos todo el cuerpo juntos, hay algo poderoso que se suelta. Y ahí podemos legislar, declarar. ¿Sabe? Yo meditaba en que cuando nosotros estamos continuamente en comunión con el Espíritu Santo, no necesariamente tiene que estar de rodillas en su habitación. Usted puede ir por la calle y el Espíritu Santo le puede decir, háblale a esa persona. Dile que le amo. Y esa sola palabra poder transformar la vida de esa persona. O que el Señor le dice, declara, profetiza. Somos los llamados a traer un cambio. ¿Sabe? A mí me impactaba cuando el pastor José Félix Coronel, él decía, cuando había visto ese lugar donde el bar donde los jóvenes estaban bebiendo licor y que él había declarado que ese lugar se cerraba. Y él dice, ¿el lugar se cerró? Pero luego dice, a las 2 semanas se volvió a abrir. Y cuando él decía que Dios le dijo, eres un arquitecto y estás llamado también a construir. ¿Sabe eso? Dios me habló mucho a través de lo que Él hizo. Porque somos responsables, ¿sabe, hermano? Hasta de la calle, de enfrente de nuestra casa. Y sabe, el domingo Benjamín me dice, mamá, quiero que me vayas a dejar a la iglesia porque Pastor Elías me pidió que estuviera en el coro. Y cuando, sabe, la calle de nuestra casa, hermano, cuando usted entraba en el carro remo decía, vamos a la montaña rusa, porque así, los grandes hoyos, aquella calle, y nosotros tal vez decimos el alcalde, qué barbaridad, no hay alcalde en el pueblo, y la verdad es que nosotros tenemos la autoridad aún para eso, para declarar que las calles de nuestra nación se alinean, se reparan, se renuevan, se pavimentan. Y sabe, cuando yo iba de regreso a la casa y yo vi la calle, yo le dije, Señor, perdóname. Porque también nosotros hemos descuidado hasta eso. Hasta eso creemos que son las autoridades las que tienen que hacerlo. Y yo te pido, Señor, te pido perdón. Y yo te pido, Señor, que esta calle sea pavimentada. Pero antes de que se pavimente, por favor, mándanosla arreglar. Y mire, amados, me sorprendió porque el siguiente día que llegamos a la casa, había caído una gran tormenta y esperábamos pasar por los... Y Remo dice, algo pasó, mandaron a arreglar la calle, mira, ya está, pero
Y yo meditaba en algo tan pequeñito, amados. Pero nosotros tenemos la autoridad. Tenemos la autoridad para hablar, para declarar, para profetizar, para bendecir, para declarar que nuestra ciudad es transformada en los diseños de Dios, porque hasta donde yo sé, todo lo que Dios ha hablado para La Lima, para toda Honduras, son planes de bien, de bendición. ¿Sabe? Me impactaba el domingo pasado que los jóvenes estaban cantando y ahorita lo leyó Vicky, también Jeremías. Porque la Reina Valera dice que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, para darles el futuro que ustedes esperan. Ahora, la pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos, amados? ¿El bien o el mal? ¿La transformación, la liberación, la sanidad o la opresión? ¿Qué esperamos? ¿Sabe? Hace unos años yo iba para Los Ángeles con mamá y yo estaba acostada y escuché la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿qué es la fe? Y yo le dije, bueno, Señor, la certeza, le dije lo que dice Hebreo, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Señor me dijo, ¿en qué esperas, Rosy? Y me quedé callada un momento y le dije, Señor, en tus promesas, en lo que tú has declarado para mí, para mi casa, para mi ciudad, para mi nación. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted espera para su vida, para su familia, para su comunidad, para su barrio, para la ciudad, para la nación de Honduras? ¿Qué esperamos? Pastor Remo decía esta mañana que si veníamos expectantes de lo que Dios iba a hacer. Eso es, ¿en qué esperamos cuando venimos los domingos? Ay, otro domingo más. Alabamos, hicimos y nos vamos. O Espíritu Santo, como cantaban los chicos hoy, queremos que te muevas, queremos que hagas hervir las aguas. Amados, necesitamos volver a la pasión. Y no lo digo por usted, yo me lo estoy diciendo yo. Volver a apasionarnos, volver al tiempo, amado, donde la torre de oración era demasiado chiquitita para nosotros. Éramos tantos los que estábamos. Y yo recuerdo cómo danzábamos, cómo entrábamos en danzas, en guerras, en declaraciones. Pero ahora estamos muy ocupados. Y ahora la torre es mucho más grande. Cabemos más. Los planes de Dios para Honduras es de transformación. Pero Dios necesita de un pueblo que le crea, de un pueblo que le tema. ¿Sabe? Voy a leerle esto y con esto voy a terminar. En Jueces 6, lo que yo le decía de Gedeón, dice, de este modo empobrecía Israel y Madián, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron.
a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Y sabe, esto el Señor me lo ha hablado a mí. El Señor me decía que a veces he estado temiendo más al hombre que temiéndolo a Él. Pero el temor a Dios, amados, es parte de lo que el Espíritu Santo, el amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Nosotros tenemos el todo de Dios dentro de nosotros. Por lo tanto, no tenemos que tener temor aún de cómo vamos a pagar si tiene deudas, o cómo va a pagar la casa, o cómo va a comprar, o cómo va a pagar la universidad de su hijo. ¿Sabe? Aún hasta eso Dios nos da estrategias y nos dice qué hacer. Y vemos la bendición de Dios cuando nosotros obedecemos y seguimos sus instrucciones. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios siempre va a multiplicar la semilla que usted le da, amado. Cuando usted lo honra con todo el corazón, no va a haber escasez en su casa, sino que la multiplicación se va a manifestar. ¿Sabe que hace unas mañanas el Señor me despertó y el Señor me decía de la viuda a la que el Señor mandó para que alimentara a Elías? Y me impactaba porque dice, el Señor le dijo, yo he dado orden a una viuda para que te alimente. Y amados, esa viuda estaba en escasez. Esa viuda lo que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite. Pero me impacta porque yo digo, esa viuda tuvo que haber escuchado la voz de Dios que le dijo, te voy a mandar un profeta y lo vas a alimentar. Y cuando lo alimentes, la harina que tenés y el aceite que tenés no se va a terminar hasta que llueva otra vez sobre Israel. Y sabe, cuando Elías llegó, Elías le dijo, dame a mí primero. ¿Qué le pidió Elías? El agua, un vaso de agua, que era lo más difícil de encontrar en ese tiempo, si lo que había era sequía. Él le pidió tal vez lo que ella escaseaba, pero ella se lo dio. Y de ahí le dice, haz un pan, pero dame de comer a mí primero, porque el Señor ha dicho, el aceite de la tinaja no disminuirá, ni la harina escaseará, hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Tenemos un Dios todopoderoso. Yo me pregunto, ¿cómo esa mujer sacaba harina todos los días para hacer el pan para ella, para sus hijos, para el profeta primero, para ella y para su hijo? Y nunca escaseó hasta el día que Jehová hizo llover sobre la tierra. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él es todopoderoso. 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 Y nos ha dado a nosotros autoridad para gobernar, para orar, para declarar, para bendecir, para transformar. Honduras, amados, nosotros somos Honduras y nosotros estamos llamados a transformar, a embarazarnos hasta dar a luz
lo que Dios ha dicho sobre nuestra nación. Yo solo sé que vamos a ver la transformación, que vamos a ver ese derramamiento del Espíritu Santo sobre las calles, sobre las personas, sobre los colegios, sobre las universidades, que vamos a ver ese manto de arrepentimiento, porque si no hay un manto de arrepentimiento, amados, no puede haber una transformación. Y somos nosotros como iglesia los que necesitamos a lo mejor reconocer que hemos descuidado lo más importante, su presencia, y que necesitamos volver al Señor. Yo no sé todos los que estamos aquí, cómo está su relación con el Señor. Pero si usted reconoce que usted ha dejado el lugar de su presencia, si usted ya no ora ni le busca como antes, si usted cuando va a ofrendar le da temor de que se va a quedar, a lo mejor algo el enemigo ha estado operando y necesitamos renunciar y necesitamos retomar el lugar que nos pertenece, porque estamos, como decía Pastor Remo, en el aposento. Somos su habitación. Él está en nosotros y nosotros en Él. Lo tenemos el todo de Él en nosotros. Y somos más que vencedores en Él. Así que yo quiero pedirle esta mañana, si usted reconoce que tal vez usted ha dejado su adoración y su intercesión, si usted reconoce que usted ha aflojado y que tal vez ya no está como antes, con esa pasión, yo le pido que usted se ponga de pie en esta mañana. Necesitamos restaurar el altar de adoración, porque de ahí se genera todo lo que Dios tiene preparado. Yo quisiera en esta mañana que le pidiéramos perdón al Señor. Pastor Elías, le puedo pedir que usted nos ayude. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de suprema alabanza. Tú eres digno, Señor. Confesamos, Señor, delante de ti nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Perdónanos, Señor, por haber alterado nuestros deseos, las prioridades que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por haber tomado otras cosas antes que a ti, por darle a otras cosas el lugar que solo tú mereces. Hoy reconocemos que tú y solo tú eres el Señor. Tú eres Rey de reyes, eres Señor de señores. Unidos, Señor, venimos a decirte
Queremos que tú seas nuestro Rey. En La Lima, San Pedro Sula, El Progreso, en todas las ciudades aquí representadas y en nuestra nación, te pedimos, Señor, señorea. Señor, perdona La Lima, porque ha llenado el mes entero de celebraciones a deidades que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, tienen bocas pero no hablan. Perdona, Señor, la idolatría de esta ciudad. Y perdónanos a nosotros por ser solo espectadores mudos, espectadores que no han hecho nada, no hemos hecho nada al respecto. Señor, haz arder tu fuego en nuestros corazones. Señor Jesús, así como hiciste con aquellos dos que iban camino a Emaús, haz que ardan nuestros corazones, que tus palabras, Señor, enciendan un fuego ardiente en nuestros corazones. Consúmenos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que por tu Espíritu Santo avives el fuego que hay en nosotros. Sopla tu viento recio, Espíritu Santo. Haz que esas ascuas vuelvan a brillar, que se llenen de ese fuego, de ese calor, que ardan una vez más. Haz arder el fuego en nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, sopla viento recio, sopla viento fuerte, aviva el fuego en nosotros, Señor. Avívanos, Espíritu Santo, aviva el fuego. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos leños que necesitan arder, que queremos arder con el fuego de tu Santo Espíritu. Consúmenos, Señor, consúmenos, oh Dios. Arda tu fuego sobre el altar que es esta ciudad, sobre el altar que es esta nación. Espíritu Santo, haz arder el fuego, haz arder el fuego, haz arder el fuego en nuestros corazones. Haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego en mí, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego en mí, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego en mí, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego en mí, haz arder tu fuego,
haz arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego en mí, que sople el viento de tu espíritu, que haga arder el fuego, que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego, que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego, que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego en mí, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego en mí, que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego, que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego, que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego, que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego. Espíritu de Dios, llénanos más y más con tu poder, tu amor, tu compasión, tu misericordia, y guíanos, Espíritu Santo, para andar donde tú quieres que andemos. Pon tu palabra en nuestros labios para hablar como tú quieres que hablemos y declarar sobre esta tierra lo que tú estás diciendo. Enséñanos a labrar, enséñanos a guardar este hermoso huerto que nos has dado, papá. Y haz arder tu fuego, haz arder tu fuego aquí, haz arder tu fuego, haz arder tu fuego aquí, y que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego, que sople el viento de tu espíritu y haga arder tu fuego. Amados, viene a mí una visión, de una memoria. Hace años, cuando estaba en la universidad, de la nada, aparentemente, un predio que estaba junto al edificio donde yo estudiaba, agarró fuego. Así, era una temporada muy seca. Y pues nunca se supo realmente, pero se presume que alguien, fumándose un cigarrillo, lo tiró ahí. Y esa pequeña brasa
incendió todo ese predio. Y perdóname por compararnos con un cigarrillo, pero cada uno de nosotros podría ser una brasa tan pequeña que por sí sola parecería insignificante. Pero mientras más seco sea el terreno donde estamos, más expansivo es ese incendio que podemos provocar. Amén. Cada uno de nosotros. Amén, amén. El Señor nos avive. Amén, amén, amén. Sabe, amado, yo quiero declarar que los yugos de opresión se rompen en esta mañana. Y yo tenía una dirección del Espíritu Santo. Yo quiero pedirle que todos nos pongamos de pie. Sabe, cuando una vez estaba viendo sobre la gracia, el número 5, me impresiona porque tiene que ver con alabar, pero también está ligado a la respiración. Y el Señor me dio una revelación que cuando nosotros respiramos la vida del Espíritu, nosotros exhalamos toda la basura que el enemigo, el dióxido de carbono que el enemigo ha metido en nosotros. Y yo quiero decirle esta mañana, mientras Pastor Elías cantaba, yo recibía que proféticamente respiremos y exhalemos todo lo que ha estado afectando. Suelte todo aquello que ha estado agobiando, oprimiendo su vida, y permita que el Espíritu Santo le renueve y le llene de su fuerza, de su gracia, porque yo quiero decirle, no es con espada ni con espíritu ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, lo tenemos todo. Así que yo quiero pedirle que al contar 3, usted respire profundamente y luego usted exhale. Así que 1, 2, 3. Lo vamos a volver a hacer. 1, 2, 3. Y una tercera vez. 1, 2, 3. Gracias, amado y precioso Espíritu Santo. Te amamos y te necesitamos. Le bendigo, amados.